El Evangelio según San Lucas, Biblia de Jerusalén. Lectura de Eduardo Figueroa. Parte 6. Pasión, resurrección y asunción de Jesús. Se acercaba la fiesta de los Ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Llegó el día de los ácimos en que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Les dijo: «Cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: El maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos». Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Con ansia he deseado comer estas Pascuas con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios». Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue al reino de Dios». Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: «Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío». De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado». Entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor, y él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Él dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte». Pero él le dijo: «Te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces que me conoces». Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsas, sin alforjas y sin sandalias, ¿os faltó algo?». Ellos dijeron: «Nada». Les dijo: «Pues ahora, el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga que venda su manto y compre una espada, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, aquí hay 2 espadas». Él les dijo: «Basta». Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación». Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración.
Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿herimos a espada? Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejad, basta ya. Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un salteador habéis salido con espadas y palos? Estando yo todos los días en el templo con vosotros, no me pusisteis las manos encima, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó: Mujer, no le conozco. Poco después otro, viéndole, dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba: Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: Hombre, no sé de lo que estás hablando. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y salió fuera rompiendo a llorar amargamente. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y lo golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban: Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo. Sumos sacerdotes y escribas le hicieron venir a su Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió: Si os lo digo, no me creeríais. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo soy. Dijeron ellos: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Comenzaron a acusarle diciendo: Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: Ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Solivanta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondía nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso en espléndido vestido y le remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré.
Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: «¡Fuera éste! ¡Suéltanos a Barrabás!». Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato les habló de nuevo intentando liberar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Por tercera vez les dijo: «¿Pero qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré». Pero ellos insistían pidiéndole a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se los entregó a su voluntad. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?». Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: «A otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate». Había encima de él una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le reprendió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos la hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino». Jesús le dijo: «Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: «Ciertamente este hombre era justo». Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Estaban a distancia viendo estas cosas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y regresando, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite».
y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazorio, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él quien iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados de todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto». Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo,
y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.